como dicen que no hay quinto malo, arrancamos la quinta temporada más cuarentonas y más poderosas. Bienvenidas a este su espacio para reír y llorar por nada sin empacho. Sudar a sus anchas en los momentos más inadecuados y olvidarse de las palabras justo antes de decirlas. Así es que ni vayan a sacar sus lentes porque aquí odiamos las letras chiquitas. Prepárense porque ya nos tomamos nuestras vitaminas, la proteína y los electrolitos. Para traerles a nuevas cuarentonas con más superpoderes para compartirlos. Esto es Cuarentonas Power. ¡Comenzamos! ¿No les pasa que todo va bien y bonito y de repente ¡pum! ¿No? A nosotros tampoco. Lo cierto es que cada pum que vamos acumulando nos va dejando heridas que pensamos pueden cerrarse con tamaños diferentes de curitas. Pero es hasta que estamos en los 40, bien plantadas en la vida, que nos damos cuenta que esas heridas necesitan mucho más que mertiolate para sanar. Y aunque es verdad que solo de nosotras depende curarlas, arden mucho menos si hacemos equipo y nos las curamos entre todas. Hola, hola, cuarentonas del amor. Bienvenidas a este episodio nuevecito de Paquete. No se despeguen ni un segundo porque hoy tenemos de invitada a una cuarentona chingonzot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 a que después de mucho caer y levantarse encontró la verdadera cura de todos sus males en la sororidad. Además, se autonominó para venir a contarnos su historia y seguir sanando, así como sabe más bonito. En grupo. Así que prepárense un cafecito, destápense una chela y pónganse listas para recibir ¡Aida! ¡Bienvenida, Aida! ¡Qué bárbara! Que hasta avión tomaste para llegar y de salida te subes de regreso para pasarte unos días más en la playa. Y aunque nos da un poco de envidia, te agradecemos infinito que estés aquí. Pues empecemos porque sin duda hay muchísimo que contar. Tu historia empieza desde que eres muy chiquita con una herida de abandono en casa. Cuéntanos el resumen para tener toda la información antes de llegar a la parte donde empiezas a sanar el pasado rodeada de mujeres. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por este programa que está tan padre. Y te cuento, yo soy la mayor de 3 hermanas, casita, mamá, papá proveedor, mamá dama de casa, ya sabes, ¿no? Como era típico en los 80s. La verdad, una infancia bien padre, rodeada de abuela materna, abuelo paterno, tíos, primos, bien bonito. Y un día mi papá tiene un grave problema en el banco donde él trabajaba y mi papá desaparece. Lo que están diciendo que un día pum, se lo tragó la tierra. Entonces mi mamá se dedica a buscar a mi papá y en esta búsqueda... Imagínate, yo tenía 10 años, ¿no? Ves que de repente el papá no llega, que la mamá no está, que están los tíos, o sea, toda la dinámica que había en la familia, pues ya no está. Y muchas veces, como adultos, no volteamos a ver qué piensan los niños, o sea, sí, claro. ¿Cómo lo viven? Y yo creo que ese es mi primer miedo, mi primer abandono. El primer trauma, el primer shock de algo está pasando. Me sentí como, ya sabes, la película de Intensamente donde se derrumba la isla. Total que encuentran a mi papá semanas después porque lo habían detenido y ya era un preso político y mi papá ya estaba en un reclusorio en Ciudad de México. Bueno, drama. Cuando mi vida era muy tranquila, la casa, jugar. Mi mamá se dedica a buscar a mi papá porque ellos, la verdad, siempre tuvieron una buena relación, muy enamorados el uno del otro. Y yo sabía todo lo que pasaba, ellos muy políticos siempre, porque en Tlaxcala, de donde yo soy, la mayoría de gente se dedica a la política. Es un lugar muy chiquito. Okay. Todos tienen que ver con la política. Entonces ese es mi gusto también por la política desde pequeña. Y yo era una niña chismosa, la verdad. Y ellos se platicaban todo, yo sabía perfectamente qué pasaba. Entonces mi mamá se va a buscar a mi papá y nos dejan con mis abuelas. Yo estuve con mi abuelita paterna, ella es con mi abuelita materna, pero pues se perdió la familia y no estaba más mi papá, que era en el que yo me recargaba, en el que yo confiaba, era como mi persona favorita. Entonces para mí fue un golpe tremendo y pasé 1 año 8 meses en lo que duró todo ese proceso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Nación lo declara inocente. Entonces me vivo muy triste de los 10 a los 12 años, pues muy sola, ¿no? Claro. Y luego mis hermanas chiquitas y me las encargaban y de repente empiezas a vivir roles que no te tocan. Con una responsabilidad que no era. Que no te toca, pero que también, ni modo que digas, no me toca.
pues no lo dices y yo creo que ahí empieza mi alineación masculina. Ahí empiezo a hacerme responsable, empiezo a ver por mis hermanas, a preocuparme por mis hermanas, a preocuparme por mi mamá, dónde están. A tratar de cubrir el lugar de tu papá. A tratar de cubrir. Regresa mi papá, pero cuando regresa, pues mi papá viene en shock. Pues viene saliendo de la cárcel. Viene saliendo de la cárcel. Imagínate lo que era la pena, la sociedad, la familia. Y en pueblo chico. Y en pueblo chico. Y unos te creen y unos no. Que ahorita yo pienso, lo que necesitábamos en ese momento era terapia, era un psicólogo, era ayuda. Pero mi papá como que se hizo invisible y se escondió en lo que procesó. Yo no sé todo lo que pasó, no pasó. En esa época la terapia no existía. O sea, pues existía, pero era Para mal locos. vista, era para locos. Sí, y menos en mi pueblo. Y entonces, pues mi papá sale y mi mamá tiene que salir a trabajar, porque mi papá vivió un tiempo pues invisible, ¿no? Y vuelvo a quedarme sin mi mamá. Seguramente deprimido. Claro. Entonces nos volvemos a quedar solas y pues sacando los estudios y tratando de ayudar a mi mamá con lo que nos tocaba, ¿no? Pero ya nunca volvimos a sentarnos todos a la mesa como familia, o sea, ahí hubo como un rompimiento y no por querer, porque muchas veces los papás se van, pero aquí fue circunstancial, pero al final pues es abandono. Claro. Y entonces pues es la adolescencia y yo empiezo a vivir muy insegura, muy abandonada, con mucho dolor, pero aparte ves que tu mamá entra, sale la comida tal, y no le vas a poder decir, ay, ¿qué crees, mamá? Y aparte me siento sol. O sea, no existía. Te lo callas, te lo aguantas y a ver cómo le haces, ¿no? Claro, porque estás viendo que tu mamá se la está rifando. Y yo, pues, educada con una abuelita, con la otra, y con Televisa y Disney, ¿no? Puta, es que así crecimos todas las de los 80. Ustedes disculpen, ¿eh? Pues era el dramón, te lo prometo, que yo en las telenovelas siempre salvaje. No, o sea, please, sí, rescátenme. Adela Noriega era mi hit, quinceañera, o sea, ahí me eduqué, ¿no? Entonces aguantar y esperar a tu príncipe azul y bla, bla, bla. Y la verdad que nos hizo un daño terrible. Terrible. Y obviamente no me sabía relacionar. Tuve relaciones, la verdad, muy difíciles, pero porque eliges desde tus heridas, desde el abandono. De los vacíos. Desde el vacío, exactamente, desde el abandono. Y me acuerdo que tuve ahí uno que otro noviecito, pero mi primer novio formal, yo tenía 16 años y él 25. O sea, eso que también era normal. Era normal muchas cosas que hoy dices, no estaba padre. No, es que mi hija tiene 16 y ahorita, pero ¿en qué cabeza cabe que esta niña anduviera con uno de 25? Pero en ese entonces era normal, hasta estaba cool, bien, ¿no? Estaba cool y además sus papás conocían a mis papás y ya sabes, ¿no? O sea, en mi pueblo así se estila. Y además, si bien te va, tú ibas a acabar tu prepa y ya estabas lista por si querías matrimoniarte, ¿no? O sea... Claro. Entonces, muy chiquita empiezo a vivir el rollo y las comidas y el alcohol y tal y me enrollo en ese ambiente que hasta la fecha es, ¿no? Y un día, en esa relación, pues... que no estaba padre por los años de diferencia, por la experiencia, por muchas cosas y que tú al final eres una niña, ¿no? Claro. Un Viernes Santo, mi mamá salió de viaje con mis hermanas, yo me quedé con mi papá y entonces nos fuimos a un antro. De regreso del antro vamos llegando a la casa y nos interceptan 2 fulanos y nos secuestran. Fue un secuestro express, ¿te acuerdas? Cuando se pusieron tan de moda, fue un secuestro express. Entonces a mí me meten a la cajuela muchas horas. Fueron como de las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Yo pensaba cuando me metieron a la cajuela que nunca iba a regresar. Claro. Porque aparte ahí en el estado de Tlaxcala está Tenancingo y Tenancingo, no sé si lo han escuchado, pero es un lugar de trata. Estábamos muy cerquita de ahí y entonces te lo prometo que yo siempre, en el tiempo que estuve en la cajuela, yo decía, me van a llevar, güey, no voy a regresar jamás. O sea, no. El pánico de mi vida. Qué horror. Total que a las 7 de la mañana nos avientan ahí en una carretera cerca de donde les estoy diciendo y pues abusan de mí. Imagínate, ya venía yo medio y con heridas y total. A los 17. A los 16, 17 años. Sí, 17, porque duré muchos años con este chavo. Entonces, vivir una violación a esa edad está bien cañón. Y estás apenas formando tu idea sobre la sexualidad. Exactamente.
Para mí fue terrible ese episodio, porque aparte se rompe tu familia, mis papás discutiendo, porque ya sabes que cuando sucede algo así... Tus papás sí se enteran de la violación y todo. Sí se enteran porque regresamos, estaba mi papá solo, ves que mi mamá se había ido, entonces le llego y le digo, papá, pasa esto. Mi papá, pues todos, imagínate, o sea, yo nunca había visto una cara tan desencajada, me llevó al doctor, que fue el que estuvo en el parto cuando yo nací, o sea, ya sabes, yo veía a mi papá y al doctor derramar lágrimas así cañón de cómo me vieron, de tal, y entonces yo pensé, esto está cañón, tengo que ser fuerte, tengo que irme para adelante, o sea, no me di como la oportunidad de derrumbarme como estaba yo derrumbada. Para no causarles tampoco más dolor a ellos, ¿no? Exactamente. Regresa mi mamá y ¿por qué la deja? O sea, a ver quién le echa la culpa a quién, ¿no? Como pasa. Sí, ¿de quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? De nadie. Te dije que no, te dije que sí. Mi papá fue muy permisivo. Yo creo que cuando él regresa, no lo sé porque nunca me lo he dicho, pero él tenía, yo creo que un sentimiento de les debo. Y una de las cosas que hacemos mal los papás es no ponernos de acuerdo, porque siempre somos súper inteligentes los hijos. O sea, te agarras de donde puedes y de lo que puedes para salirte con la tuya. Claro. Entonces, si los papás no se ponen de acuerdo, los bailas. Encuentras el gap. Los hijos somos muy inteligentes en eso. Papito, ¿verdad? Y sí vas. Entonces ya se cuenta que yo empecé a decirle a mi mamá, no, ¿ves? Que no. Y la verdad se volvió una relación bien difícil con mi mamá. Claro. ¿No? De reto, ¿no? De reto, de cómo no. Y entonces regresaba y mi mamá se enojaba y algunas veces me agarró a palazos, mana. Ella sí tenía su pala para hacer los tamales y a palazos porque me vas a obedecer. Porque o sea, ahí no había chancla, había pala. No, también chancla. Eso también voló. Chancla era cuando era leve. Ya si veías la pala, bota, corre. No. Bueno, ahorita que ni se les ocurra a las mamás, ¿no? Así. No. Ahora lo pienso y digo, pobre mamá, con la casa, el trabajo, la hija desobediente que se te va, que son las 5 de la tarde y no aparece y ya viene de la escuela. Es que yo nomás de pensar en esa angustia, lo que no vivieron, y ahorita como quiera los localizas medio, pero hay ni celulares, nada, ni a dónde hablo. Yo doy gracias a Dios porque si hubiera habido Facebook, hubiera estado en alerta Amber cada 8 días. Otra vez alerta Amber. Así ya nadie le cree. Alerta Amber número 16. Por eso compartan, ahora sí es cierto. Pues los papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, claro. ¿no? Y además tampoco te puedes poner a juzgar desde un lugar que ya no es. Desde otro lugar que ya no existe, exacto. Entonces vas en una vida de vacíos, de heridas, de abandonos, y yo no me supe relacionar con mis parejas, pero quería relacionarme. O sea, como que tenía la desesperación y la angustia de tener una pareja porque sentía que si estaba en pareja, valía. Sí, al final el abandono de esta figura paterna te lleva a buscar figuras paternas en todos lados, desde la carencia. Desde la carencia, y desde la carencia buscas figuras paternas chafas. Sí, claro. Cualquier figura paterna que me hable bonito 5 minutos, te ahí soy, porque no lo tuve, ¿no? Porque es lo que me falta. Eres carne de cañón para cualquier narcisista. Y porque además nunca tuviste esa contención, o sea, como de chiquito te quedaste muy pronto sin esa contención, donde sientas tantito apapacho y tantito güey, te vuelves a ser chiquita y mentalmente hasta pues aquí el paternalismo, porfa, que me cuiden. Claro, pero yo desarrollé la responsabilidad, el trabajo, la lealtad. Entonces, en la escuela era buena, ¿no? Siempre trabajando, como hormiguita, siempre trabajando, ayudándole a mamá, a mis hermanas, luego mis hermanas trabajando. O sea, eso sí había mucho en la casa. El sentido de la responsabilidad. El sentido de la responsabilidad hasta la fecha es mi pilar. Y durante muchos años decía, ¿por qué soy exitosa en el trabajo? ¿Por qué crezco? ¿Por qué puedo estudiar? Y esta parte de mi vida no soy inteligente. Elijo el más estúpido y el más grosero y el más narcisista. Ese es el que elijo. Porque nunca había visto que yo también estaba viviendo desde un síndrome, desde verdad, desde una enfermedad también, pero no se hablaba de las enfermedades emocionales, desde la emoción, de las enfermedades psicológicas. Se van acrecentando a través del tiempo por todo lo que vives y que lo vas poniendo en un baúl. Entonces, en este ir y venir, trabajando, me iba muy bien, entré a la universidad en Puebla, mi mamá ya quería que me regresara a Tlaxcala y yo pensaba, es que si me quedo en Tlaxcala,
voy a vivir la vida de una tlaxcalteca. Perdón, digo, está padrísimo. Pues yo no quería eso. Digo, para las que quieran está muy, muy padre. Pero yo no quería casarme con el mismo y estar en el mismo grupo. Y que al final hice eso, porque yo creo que el pueblo nunca salió de mí. Yo dejé el pueblo, pero el pueblo no me dejó a mí. Sí. Porque no estaba clara en lo que querías. De verdad, pasan los años y siempre me relaciono así, siempre desde el sufrimiento, desde el abandono, y por fin encuentro a un novio que nos llevamos padrísimo, tenemos el mismo humor, el mood. Fue una relación muy, muy padre, pero también desde mis carencias y desde sus carencias. Me pide matrimonio, yo la mujer más feliz sobre la faz de la tierra. De aquí soy, por fin encontré a alguien. Y me quería más que nada en el mundo. O sea, yo me sentía más amada que nunca en mi vida. Y fijamos fecha de la boda, 8 días antes se muere. ¡Guau! Se me vuelve a caer el mundo, ¿sabes? Pues sí, pues cómo no. Se me vuelve a caer el mundo y ahí como que bajo los brazos. Ahí ya no le encuentro sentido a la vida porque me había costado mucho trabajo vivir. Para mí era difícil vivir, o sea, era un reto. Es que tengo que trabajar, pero tengo que superar, pero tengo que encontrar, pero no me quieren, pero... O sea, me viví en un drama y en una tristeza profunda. Porque él se muere y es un dolor terrible, pero también se murió mi vida de los próximos años. Claro. Sí, toda tu expectativa. Boda, mis hijos, mi casa, mi familia, su familia. O sea, ya ese día se acabó. Y yo me hundo en una tristeza, en una depresión y en una angustia profunda, de la cual yo no quería salir. Y me acuerdo que estuve con una tanatóloga 6-7 meses y yo salía mentándole la madre a la tanatóloga cada 8 días porque lo que me decía no me hacía sentido, hasta que me dijo, ¿sabes qué? Ya no vengas. ¿Sabes que no estás listo? ¿Sabes qué? Me rindo. No, te lo prometo. O sea, fue muy, muy sincero. Me dijo, ¿por qué no vas con un neurólogo? Tú te tienes que medicar ya porque estás muy mala. O sea, un duelo sí se vive mal y todo, pero 6-7 meses empiezas a repuntar. Y tú 6-7 meses para abajo. O sea, yo no hacía otra cosa más que echarme mi whisky todos los días, fumar, tomar. Pesaba yo 49 kilos, pero eso sí, siempre trabajando. Ya había terminado la carrera, ya había hecho una maestría y cuando pasa esto, en ese tiempo mi jefe me dice, ¿sabes qué? Hay una maestría en Miami que es marketing político. Vete a estudiar a Miami. O sea, en otro momento hubiera sido mi sueño. Sí, pero, o sea, dices, wow. Wow. Y yo, pues sí. Me dicen, mira, estás muy mal, pasa por esto, pero cuando salgas, por lo menos vas a tener un título de maestría. O sea, al menos vas a saber qué hiciste en ese tiempo. Sí, no es lo mismo estar triste en Puebla que estar triste en Miami. ¿No? De tristezas a tristezas. No, la pasé muy mal, la verdad. Entonces me voy. Cuando llegué, era noviembre, me acuerdo, que fue la primera vez que sentí los rayos del sol, porque todo esto pasó en octubre, noviembre, cuando en Puebla hace mucho frío. Entonces llego allá y me acuerdo que me quedé 24 horas en una banquita de un parque. 24 horas sintiendo el calor y me pude sentir un poquito mejor. Pero yo no dejaba esta vida de excesos, de alcohol, de vicios, de pues marihuana, para evadirme. Me acuerdo que el director de un hospital era mi cuate y ya cuando yo me sentía muy mal porque ya estaba con marihuana, con alcohol, cruda y aparte trabajando, llegaba y ya sabía. Yo ya entraba solita, me ponían el suero y solita salía y ya agarraba mi coche y me iba. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Ya, o sea, siempre dentro de las tormentas y dentro del desierto siempre va a haber ángeles. Dios es muy bueno, ¿sabes? Cuando tú tienes sentimientos reales, Dios está ahí. Entonces nunca me juzgó, nunca me dijo, es más, hasta me apapachó, pero un día me dijo, sí tienes que ver a un neurólogo. Entonces voy con el neurólogo y me empieza a medicar y la verdad es que... ¿Y por qué con un neurólogo y no un psiquiatra? Porque fui con un psiquiatra y yo creo que no fue el indicado y la medicina que me dio me disparó. Entonces me mandaron con el neurólogo. Entonces, la verdad que me empecé a sentir mejor y como al año y medio de que pasa esto, conozco al papá de mis hijos con el que me casé y él venía con un bebé y llega, la verdad él bien parecido, muy simpático, muy agradable y con un bebé. Y yo en este tiempo que les cuento que pasó todo esto, yo había perdido un bebé y también eso para mí era pérdida tras pérdida. O sea, yo me vivía en un
rollo muy triste. Entonces, cuando yo encuentro a este bebé, me hace clic, ¿sabes? O sea, como que yo dije, Dios es tan bueno y tan grande que me regresó a esta parte y me vuelvo su mamá. Te lo digo desde el corazón, me vuelvo su mamá porque yo lo necesitaba. O sea, tú te enamoraste del bebé más que del papá del bebé. Yo me enamoré del bebé. Les digo que a mí me decían, oye, no es un problema que tu novio tenga hijo. Le digo, no es problema que el hijo tenga papá. Déjenme al bebé. Sí, déjenme al bebé, pero tiene papá, me tengo que casar. No, la verdad es que sí fue un poco así, la verdad. Yo me enamoré del niño, pero también de él. O sea, si ahorita viniera acá te quedaría fenomenal porque te diría que tu profesión es la mejor y si fuéramos a romper una piñata, él es el que la rompe, y si fuéramos a un velorio, él es el que llora, porque es una persona manipuladora. Él quiere ser el muerto, ¿no? En el velorio no, quiere ser el muerto. Sí, de todos los moldes. Entonces cae bien y yo en este rollo que traía de complejo, de inferioridad y de dolor, nunca me puse a pensar, porque este señor tiene un bebé de 1 año tan hermoso y está solito. Una amiga me decía, mira, tienes que escuchar muy bien al hombre 2, 3 veces que salgas con él y te vas a dar cuenta quién es. Pero como somos unas brutas que estamos desde el dolor, empiezas a guardar lo que no quieres y empiezas a ponerle florecitas hasta que es el príncipe azul. Y nunca escuchaste. Y me cuentan, no, es que la mamá es esto, es el otro, prostituta, desgraciada, infeliz. Y yo comprando una historia que me quiero comprar. Porque mira, si yo hubiera sido en ese momento una mujer sana y una mujer equilibrada, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo dejó? ¿Y por qué lo dejó? Pero quieres también comprarte una historia porque le conviene. Porque te conviene. Que eso también es una buena oportunidad de red flag, ¿no? O sea, como te hablen de sus exes, van a hablar de ti. Claro, por entonces, supuesto. Si llega un güey a decirte que su ex es una pinche loca, híjole, mano, cuando cortes con él, tú vas a ser la pinche loca. vas a ser tú. ¡Tarán! Entonces, es una red flag así. Claro que es mi historia. Entonces me enamoro de toda mi vivencia de ese momento, de mi idea, de mi fantasía. Y digo, claro, pero este niño necesita un hogar, vente a vivir a mi casa. Porque aparte, en ese momento no tenía patrimonio, no tenía trabajo, no tenía nada. Llegó con el niño, no tenían... O sea, no, ¿por qué no tienes una maleta? Sí, no. O dónde vives con tu hijo. O dónde vives con tu hijo. O por qué no está la mamá. O sea, todas esas era tu necesidad de... Claro. De proteger y de tener algo. Claro que no veo nada, ¿no? Y vénganse aquí, yo los abrazo, yo los recibo. Sí, de tener tu familia. Y aparte, cuando tú estás viviendo con apego emocional, con ansiedad, tú te sientes salvadora de la humanidad. Sí, claro. Y andas salvando gente indeseable. Pero me ganaba mucho el niño y yo quería, como que por primera vez toqué la oportunidad de tener una familia. Entonces le digo, vente a vivir a la casa. No, eso pero no que te habían quitado a ti muy chiquito. Claro. Entonces juzgamos, mucha gente te juzga y dice, pero no conoce cuál es tu historia, ¿no? Y luego me decían, pero no es tu hijo. Y yo, pero yo lo crío, pero yo lo duermo, pero yo le enseñé a caminar, yo le enseñé a leer, yo le enseñé a escribir, pero es mi hijo. Como a los 2 años, llega la mamá con el juez, abren puertas, tumban candados y se meten por el niño, no lo pueden sustraer. Y no te pones a pensar, o sea, si lo abandonó, porque está aquí. Lo busca. Sí, porque lo busca. Porque lo está tratando de recuperar. Y porque lo trata de recuperar. Y porque lo está haciendo con un juez. O sea, lo está haciendo bien. Sí, lo está haciendo por la vía legal. Por la vía legal. Y yo me... Sí, pero tú tenías comprada la idea de que es una loca. Y por supuesto que si llegó a tirar puertas y ventanas, es una loca. Es una loca. Y además es una alcohólica. Y además es esto. Y además es el otro. Me dijo tantas cosas tan fuertes que yo le ayudé a obtener la custodia del niño. Pero él basó todo lo que le dijo al juez en mentiras. Y ella tiene como comprobar que no los abandonó, que él los sustrajo de allá. ¿Sabes lo que es eso? Independientemente de que yo sea muy buena, muy mala, muy lo que quieras, ¿sabes lo que es que una mamá no ha visto a su hijo en 14 años? Hasta el día de hoy no lo ha visto. No. Entonces, bueno, pues hacemos familia, le ganamos la custodia. ¡Bravo! Y tú lo celebrabas, yo celebrando a la loca, ¿no? Y poniendo el 8 de marzo, porque las mujeres nos apoyan. ¿Cuál apoyo? ¿De qué me hablas? O sea, yo. Estoy hablando de mí. Y como yo, habemos muchas que estamos haciendo cosas en contra de otras mujeres
con o sin conocimiento, las estamos afectando. Yo te voy a decir algo que he aprendido en todo esto. Ninguna felicidad está basada en las lágrimas de otra persona. Claro. Ninguna. Sí. Dios no va a bendecir nunca nada que los cimientos estén mal y que no existe. No existe. Se llama la ley de la siembra y la cosecha, se llama karma, se llama como tú quieras, pero no existe. Y todo sale a flote algún día. Entonces, pues pasan 10, 11 años y adivina qué. Pues sí, empiezo a vivir violencia verbal, situaciones de infidelidad. Pero tú tienes después un hijo con él. Ah, pues sí. En este rollo de que empiezo a vivir todo esto, yo digo, no, pues hay que hacer familia, ya estamos, ya tenemos un hijo, pues hay que tener otro bebé, ¿no? Porque Rodri pues no puede estar solo, mi hijo. Entonces tenemos una hija, tenemos a Renata. Y entonces mi familia estaba padrísima, ¿no? Y empiezo a ver que el güey empieza a cambiar, pero empieza a cambiar del cielo a la tierra y yo... ¿Pero empieza a cambiar cuando nace Renata? Cuando nace Renata empieza a cambiar. Es más, cuando estaba yo embarazada, como que gorda no le gustaba, güey. Como que, no, me hacía unas cosas terribles. Y yo, pues no, es porque estoy gorda y es porque estoy embarazada y entonces todos estos miedos y todos estos complejos se triplican. No, hombre, y con la hormona que... Y con la hormona y con mi pasado de drama. Sí, y con tus inseguridades. ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no? Hasta que decidimos casarnos para arreglar el desmadre. Sí, claro, porque es la solución perfecta. Entonces nos casamos, una boda padrísima, y me acuerdo que el otro día de la boda, él se portó tan frío, tan grosero. O sea, la boda fue padrísima, todo el mundo la recuerda porque cantábamos, bailábamos, o sea, nos hubieran dado un Oscar, mana. De verdad. Y al otro día... Premio a la mejor pareja. Premio a la mejor pareja, sí, amo su pareja, ¿no? Como dice... Soy fan de su relación. Fan de su relación. Así me puso la que sigue, fan de su relación. Te lo juro. Pero yo... Hasta aquí quiero decirte que sí pasaba eso, pero hoy me hago responsable del grado de inmadurez y del grado de dolor que yo tenía para permitir lo impensable, lo que no se permite, ¿sabes? Entonces fue doloroso llegar a la casa y pues ponte a lavar los trastes o cosas. No recuerdo qué me dijo, pero me dijo algo muy feo que yo me acuerdo que dije, madres, ahora sí está cañón porque ya firmé, güey. Y están mis hijos. A los 3 meses, mi hermana me dice, tu fulanito está con fulanita en tal plaza. Entonces se va de la casa y yo en el drama. Claro. Pero es que no sé, pero ¿por qué? Si me acabo de casar, pero... Entonces, en ese momento, en mi desesperación, recurro a una Biblia. De verdad, recurro a Dios, porque eso era lo único que me daba paz. Porque acuérdate que antes recurría al alcohol, drogas y rock and roll. Y no jaló. Queríamos que resultados distintos, había que hacer cosas distintas. Y aparte ya tenía a mis hijos, y mis hijos vinieron a rescatarme de esa parte de excesos. O sea, una amiga, Arminda, que ha sido, la verdad, muy, muy especial en toda mi vida, me regala una Biblia y me lleva con un grupo de mujeres que me ayudó muchísimo. Pero me dieron un buen consejo en un mal momento. Me dijeron, mira, tú tienes que echar para adelante el matrimonio y se tienen que arreglar y tienen que estar en el mismo canal. Pero eso hubiera sucedido si él hubiera querido, yo también hubiera querido y nos hubiéramos puesto de acuerdo. En un mundo ideal. En un mundo ideal. Pero hay veces que él no quiere o que tú no quieres o que ya no da para más. O que no se puede. Entonces lo intentamos, se vuelve cristiano conmigo y la verdad nos fue muy bien un tiempo que los dos quisimos. Pero cuando no quieres de corazón, porque él hasta la fecha dice que yo lo obligué. A ver, quiero que obligas a alguien a ir a una iglesia. Éramos líderes de matrimonios. Nosotros dábamos las pláticas. ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso! Y las daba bien. Les digo que nosotros hacíamos un Ariel mínimo. Y caía bien y hacíamos grupo y tal. Pero él después tuvo otra y tuvo otra y tuvo otra. A mí explícame algo. Eran consejeros matrimoniales, daban esas pláticas. Y salías empoderada de les estoy ayudando y entonces el matrimonio y nuestra institución. Y llegabas a tu casa y eso era una caca. Sí. ¿Cómo te sentías? No, pues frustrada. Pero como ese era mi modo de vivir, porque así había vivido toda mi vida. Claro, no te tenías punto de referencia. No tenía punto de referencia. Okay. Y yo creo que muchas vivimos así. ¿Así? Claro. Y es bien triste estar pasando por eso. Hasta que un día me dice... ¿Sabes qué? Me voy. Nos peleamos horrible. Obviamente, él me ponía el cuerno, yo lo superhumillaba. Él me ponía el cuerno, yo lo superhumillaba. Yo aquí soy doña
chucha cuerera, yo soy la chingona, yo soy la que trabajo, yo soy la que pago, y eso a un hombre le quita. Lo castras. Lo castras. En toda esta ecuación tiene que haber dos mentes enfermas, no nada más de un lado. Y claro que le cagué. Y él me hirió en lo más profundo que te pueden herir, porque era cuerno tras no es cierto, tras pregúntale, y una mujer y otra mujer. O sea, una situación verdaderamente fea. Y todavía me resignaba que se fuera. Entonces se va y yo le digo, bueno, pues si te vas, vamos a divorciarnos, porque yo todavía estaba joven. Todavía estás. Vamos, joven. Te voy a decir por qué, porque yo tenía 3 miedos. Cumplir 40 años y no iba a ser por cuarentona power. ¡Ay! Qué bueno que llegó cuarentona power a resignificar eso. Claro. Miedo a perder mi trabajo en la universidad, que ya llevaba yo ahí 15 años. Y miedo a ser divorciada. Qué oso ser divorciada, mana. Qué oso. Qué oso. O sea, yo pude haber aguantado otras 20 mujeres, Infieles, 4 pianos encima, pero yo divorciada jamás. La divorciada, no. No, pues no iba a tener mi foto del Face. No, pues ¿cómo? ¿Cómo crees? Y además ya me había casado de blanco. Y tenía 2 hijos. Y tenía 2 Van a hijos. decir, Y es una además, loca perdida. Tlaxcala nunca salió de ti. Recuérdenlo. Nunca salió de mí, nunca. Uno intenta salir. Pasa un año y yo le decía, pues divorciémonos. No. Y cuando él decía no, yo pensaba, ay, No quiere volver. quiere volver, estamos pasando por una racha. Es un bache. Y pasa un año. Y le tapan, no pasaba. Y no pasaba. Y el bache ya es socavón. Ya socaban, pero te voy a decir, en ese año, él iba y venía. Entonces se quedaba en la casa Y Ro siempre estaba contigo. O sea, cuando Ro- él se iba, Ro estaba conmigo. De hecho, cuando él se fue de la casa, Ro dijo, yo me quedo con las muchachas, yo me quedo con las mujeres a protegerlas. Y la verdad es que Ro y Reni se llevaban muy padre, pues hermanos y niño y niña. Siempre, de verdad, juntos. Yo me dediqué a mis hijos. Ahora te voy a decir algo que pasaba. Él y yo nos pusimos de acuerdo para una crianza. Nosotros en la iglesia cristiana dijimos que íbamos a educarlos con mucho amor, pero también con muchos límites. Si ellos no obedecían, era un castigo. Si ellos no obedecían, era otra cosa. Y a la tercera, nunca les íbamos a pegar con las manos, pero con una varita de la corrección. Pero esa varita es de la religión, o sea, sí educan en Sí, el cristianismo, ¿no? Sí, es una varita. Ahora la como pala de 30 tu mamá. No, la pala de mi mamá pesaba 80 toneladas. Esta es una varita de una regla de 30 centímetros. Entonces le decíamos, ¿cuántos varazos quieres? 2. Y 2 varazos, ok, 2 varazos. Lo hicimos a lo mejor 3 veces en la vida, te lo prometo. Lo que te voy a decir, Dios está de testigo. Porque cuando él se lo lleva, o sea, no sabes el drama de que le pegaba. O sea, lo mismo que dijo de la exmujer. Claro, ahora la loca soy eres yo. tú. Soy loca, alcohólica, empastillada. Claro, porque tomas pastilla. Y le pega al niño. Pero estuvo 1.5 años después de que se fue conmigo, hasta que yo me empiezo a dar cuenta que pasa algo, que no paga las colegiaturas, que tal. Y me dice alguien, oye, ¿sabes qué? Ya se fue con una señora mayor que él y que yo conocía, que era como amiga de mis amigas. Me megardí porque 1 año antes, cuando el esposo de esta señora había muerto, yo compré un libro, fui y lloré por ella y yo sentía mucho su dolor porque yo también había perdido una pareja. Entonces yo pensaba, cuando se va su esposo, yo oro con ella. Cuando se va mi esposo, lo mete a su cama. Bueno, agarra la parte que le corresponde en cada momento. No, me megardí. Pues sí. Bueno, Porque- pero ahí tú como sabes que ella lo mete a su cama y que no más bien él se fue a meter a la de ella. También, Es que pero para también que le es abres la parte, puerta. Pero ¿no? son las dos, es lo que Sí. decíamos, así Sí, como para sí. tener una relación mala necesitas de los dos cucú. En esto, Sí, también. o sea, él se puede llegar a decir, ay, yo me quiero meter a tu cama y tú puedes decirle no. Entre mujeres, o sea, por ejemplo, ahorita te presento a mi exmarido y tú ya, o sea, no, hay Sí. cosas que son, yo creo que son de valores, de ética. Pero además, espérame, tú ibas a contar algo. ¿Qué? Dijiste, en ese 1.5 años él iba y comía en la casa. Sí, en ese año. Mientras ya estaba platicando con la señora mayor. Yo supuse que en ese año estaba platicando con la señora mayor, pero estaba en la casa y teníamos nuestros encuentros y nuestros besitos y todo esto que a mí me iba creando una expectativa. Pues creando una ilusión de una de ilusión. regresar. Y de hecho yo, como al 1.5 años, me reencontré con un amigo de la prepa y empecé a salir con él. Entonces yo vine y le dije, oye, dime si nos vamos a divorciar. Pero fíjate qué mal yo, porque yo no tenía que esperar a que él me dijera algo.
yo quería esa validación que me daba el ir y venir en ese año, Claro. ¿sabes? Sí me quiere, pero No, y además, si nos vamos a divorciar, que la decisión la tiene que tomar él. Yo no puedo tomar esa decisión. exacto. No es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad, además, yo esperando así. Entonces, cuando empiezo a salir con este hombre, que la verdad un tipazo, y él quería hacer las cosas muy en serio y muy bien y tal, pero yo estaba casada todavía, entonces yo le decía, oye, yo también mal, porque yo... ¿Por qué no me divorcié independientemente que si sí se daba o no se daba? O sea, él lo hacía, pero yo también lo hice. Claro. ¿no? Y entonces no me dijo nada. Hasta la fecha él nunca me ha dicho, oye, yo tengo otra relación. Nunca me lo dijo. Yo le dije, estoy saliendo con alguien. No. Claro que cuando me lo dicen truena, porque yo supuse que era por la que se había ido y con todos estos años. Pero no, ¿qué creen? Me equivoqué, no era ella. Era otra. Era otra. Eran dos. Ay, no es cierto. ¿Cómo te vas a imaginar que son dos? No sabes el gusto que me dio. Pero si necesitabas La ardición desapareció y No, entró no. un gusto. No, cuando vi cómo estaba la cosa. Pero entonces somos una bola de mujeres reciclando a un infiel. Claro, ¿Qué alrededor nos de un pasa? pendejo. Alrededor de un Sí. pendejo. ¿Pero qué Imagínate, le vemos? ¿Qué le vemos? Y yo diciendo, esta prostituta. Pero el 8 de marzo... Empoderadas las mujeres. O sea, nos fastidiamos. Ya le había yo ayudado a quitarle al hijo a una mamá. A la primera A la loca. primera loca. Y ahora yo soy la segunda loca. Ahora que desperté digo, ¿en qué momento hacemos eso? ¿Y sabes por qué desperté? Porque el año pasado me buscó el ex esposo de una comadre de ahí del pueblo. Ajá. Ellos ya tenían 6 años de divorciados, pero con una situación también que no paga pensión, pero que fue infiel, pero que esto, que el otro. Y mi mamá me dijo, ya estás igual que la fulana que critica. Doy clases en el TEC de Monterrey y veo que la ex esposa, que es mi amiga, baja. Y entonces cuando yo la veo súper arregladita, bonita, trabajando, siendo catedrática, haz de cuenta que me veo, me espejo y digo, ¿cómo voy a reciclar al de esta? No, yo no, perdón, yo no. No, porque de verdad la sororidad es Está cabrón. crear entre nosotros una alianza bien fuerte. Es que entender que ser sorora es justo eso, no es cuando me conviene, no es cuando, híjole, es que como que sí se me antojó y se me va olvidando, ¿no? Que hay alianzas entre mujeres, ¿no? Es que está como, siento muy manoseado el término, ¿no? Sí. Creo que la sororidad no es otra cosa que ser empáticas con las de nuestro mismo sexo, ¿no? Sí. Lo que nos ha sucedido históricamente es que justamente nos educaron es mi marido, es mi propiedad, ¿no? No, ni se te ocurra voltear a ver a mi marido. O sea, es como justo lo que te pasa, que no me van a decir divorciada porque entonces todo el mundo me va A tachar. de divorciada. Pero ¿por qué te van a tachar? Porque lo que hay detrás de eso es que les vas a bajar a su marido, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, sí, hay muchos estamos, pensamientos. en vez de estar construyendo alrededor de nosotras, estamos destruyendo para proteger a nuestro marido. Por eso a mí un poco me hace ruido eso. Entiendo que cuando eres infiel, pues es de los dos lados, pero el que tiene el compromiso contigo es él. Claro. Entonces, lo primero que haces no dices él es un cabrón, lo primero que haces Esa es que es hace una- con esa puta. Sí. O esa pinche vieja me lo bajó. O esa perra, lo que quieras, ¿no? O sea, a quien atacas. ¿Cuántas más te sabes, amiga? Estabas tú como metralleta, ¿eh? A quien atacas primero es a la Esa- mujer. Y la el que mujer, tiene sí. la responsabilidad Es él. y Y el el que tiene el compromiso. compromiso contigo es Sí, él. sí. Ergo, el que tiene la culpa completa es él. Claro. ¿No? O sea, el que está rompiendo ese pacto es él. Claro, nosotras... Pero como mujer tienes que tener ese código, decir, sí. ay, no me meto. Sí. En eso Además, estoy de acuerdo en eso. Pero ¿Sabes qué? Es también una fantasía el a mí no me lo hace. Claro. Esto a mí me quiere. Porque yo lo pensé, ¿sabes? O sea, ¿te acuerdas años antes? Yo lo pensé. Entonces, ¿qué critico ahora si yo estaba recién saliendo de mi duelo y esta señora también es recién viuda? O sea, red flag. además, Red flag, sí. Además, flag. ¿sabes qué? Creo que se vale equivocarse, que también esa es Sí, otra. ¿no? claro, claro. O sea, se vale. Yo sí alguna vez no era casado en ese entonces, ni yo era casada porque estábamos morritos, Tú pero nunca sí. te has casado. Pero sí anduve Vives con en pecado. O sea, yo era el cuerno de un güey De un que noviazgo. tenía una novia de muchos años. Pero tú lo sabías. Sí, claro. Y estabas completamente clara de quién eras Ajá, y de ajá, qué. porque yo pensaba, ay, pues es que yo soy mejor que ella, ¿no? Ah. Entonces él al final me va a elegir a mí porque yo estoy más chida. Y al final lo logré y cuando corté con él, ¿por qué crees que corté? Porque te puso el puso el Pues cuerno. claro.
te la venden como que sí, tu chuchacuerera, porque entonces tú te vas a quedar con el güey. Y lo único que hiciste fue lastimar a otra chava, solapar al güey en su pendejez de, pues como no me atrevo a cortar a una, mejor ando con las dos y ya que tenga un seguro, ¿qué pedo veo? O sea, entonces ya le hiciste como de alcahueta al güey, lastimaste a otra persona que no tenía nivel en el entierro y además te hicieron pensar que eso era cool tuyo. Claro. Sí, claro. Y después te hicieron la misma. ¿Quién es la pendeja? Claro. No, pero o mira, sea... pero en este andar, yo creo que hasta que despiertas y ves con claridad qué pasa, pues todos somos rotos. Claro. Todos somos rotos y hasta que no tienes la opción y eliges sanarte, vas a seguir en este rollo, ¿sabes? Claro. Porque ahora veo, no hay nada bueno, no hay nada malo, solamente es lo que tú elijas. Y se vale equivocarse y se vale elegir mal. Y Qué se bueno vale que todos lo eligiéramos bien. No sabrías que está bien si no elegiste algo pero mal. tienes que aprender de ahí. O sea, yo después de eso, que además duramos muchos años y X. Oigan, fuertes declaraciones porque eso nadie nunca lo había sabido. Sí, duras muchos años y cuando termina te das cuenta que, híjole, es que la cagué desde el día 1. Es que el red flag estaba ahí desde el día 1. Pero ¿sabes qué? A la que sigue, estoy bien, güey, si voy a volver a hacer el cuerno de un güey para ganárselo a la otra vieja. O sea, no, porque en mi vida lo vuelvo a hacer. Y entonces aprendes y dices, nunca voy a andar con un casado porque ya la cagaste. Claro. Pero el secreto de la vida, como en esa, como en todas las demás cosas, saberla cagado es para saberla aprender. cagado para poder aprender. Claro, ¿no? porque no sabes que existe la luz si no estuviste en la oscuridad. Y como mujeres también, yo me acuso, y no tengo pelos en la lengua de decirlo, que yo sí era la típica de que criticaba a todas las viejas, y tampoco hoy soy una perita en dulce, porque pues a veces Rosa Salvaje no puede salir de mí, ¿no? Pero ya me detengo y me cacho haciéndolo y paro. Claro. Pero no es fácil. No, porque tenemos hábitos y tenemos creencias y tenemos aprendizajes. Por eso hice hincapié a que a mí me crió Televisa y a mí me crió Disney, donde hay una mala. Sí. Claro. Entonces esa es la mala y yo soy, no es cierto. Y el príncipe azul es impoluto. Y el príncipe azul llega y sin conocerlo le entregas el tesoro. Sí. Claro la que... pitufresa, dice la por ahí. Entonces pasa todo esto y ahora yo le digo a Renata, a ver, Reni, tú tienes que ser feliz y tienes que encontrar todo lo bueno que tú tienes y tienes que trabajar en lo malo. Ahora, ella ha crecido con un papá ausente, ella ha crecido sin un hermano, ha crecido con un papá que hace 8 días la plantó en su graduación, la operaron hace 15 días y el papá no se paró en la operación y llegó y me dijo, mira, no tengo para pagar la operación. Le dije, no te preocupes, yo eso ya lo tengo contemplado, pero te pido un favor. Ve y abrázala. Llegó, lo hizo y luego otra vez le aplicó la de David Copperfield. Entonces yo le digo, mira, eso es lo que hay. No es bueno, no es malo, es lo que hay. Y tú y yo somos tan felices y tú eres una niña tan lista, tan linda, tienes todo, tenemos tantos amigos, tenemos tantos familiares. O sea, te digo que cuando tú pasas por un desierto, hay bendición y a veces ni siquiera es el desierto, ¿sabes? Pero tú te vives. Te prometo que en otro momento hubiera yo hecho un escándalo de que yo vi a mi hija toda la graduación así. Claro. ¿Sabes el dolor que es para una madre? No, como mamá. Y me dijo, mamá, todas mis amigas los abrazó su papá y mi papá me dijo que iba a venir y no vino. Empecé a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo tratar de compensar eso? Pero no te tocaba. No me tocaba a mí, pero ¿cómo primero le bajo mi nivel? Porque no sabes lo que yo sentía y lo que yo quería hacer. Pero dije, no, porque entonces voy a hacer la ida de siempre y entonces le voy a transmitir a mi hija. Sí, yo no puedo transmitirle ese dolor y ese enojo, ella viva el suyo. Sí, entonces le dije, mira, hija, esto es lo que tenemos, no podemos juzgarlo porque tu papá te va a decir la verdad. Entonces ya sabes que a todos nos gusta el drama. Le dije, tu papá tiene una enfermedad muy fuerte emocional. Me dijo, ay, pobre de él. Le dije, entonces vamos a tener misericordia para él. Pero en realidad es cierto, ¿sabes? Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a verlo de otra manera. Y luego empezó, ¿y si le pasó algo? Y ahí lo veo sentado en un partido de pádel en Instagram, güey. Y luego se va a la fiesta de una fulana que todos le aplauden sus tonteras. Y digo, está bien, porque ellos vibran en esa energía. O sea, porque yo no tengo que criticar a nadie. Es una decisión. Él rendirá sus cuentas después. Pero yo estoy muy feliz. Le dije, no lo vivamos como tragedia. Es tu graduación, estamos padrísimos. No nos podemos quedar en el drama. Siempre hay 2 caminos.
para arriba o para abajo, ir hacia la excelencia o ir hacia la mediocridad, en todas las etapas de tu vida. Y yo estaba instalada en pobre de mí, porque Rosa Salvaje era pues, la víctima, ¿no? Y no, nunca más. ¿Sabes qué? Dije, esta no es vida, yo no quiero nunca más. A partir de hoy, pura Salma Hayek. Salma Hayek, señoras y señores. Oye, y el otro día nos contaste cuando conociste a la mamá de Ro. Ay, no. Es que te digo que la vida es... Cuando conociste es bien, a la loca. a la loca. Ella es la que me ha consolado desde que se fue mi Rodri. Ha sido bien padre. Mira, para empezar, es una señora de mi misma edad. Ah, no, es jovencísima. Una jovenzuela. Bien guapa. Igualita a mi hijo, igualititita, o sea, unos ojos verdes de este tamaño, muy bonita, y me platica su historia. Y ella me dice, sí, tenía un problema de alcoholismo. Y se me murió el esposo y entonces conocí a este. ¿Haz de cuenta? O sea, era tu vida. Era mi vida. Y entonces me hizo y se robó a mi hijo y tiene 14 años que no veo a mi hijo. Pero, ¿tú crees que yo iba a permitir que viviera con alguien que no conocía? Yo sé todo de ti, te investigué, sabía dónde vivían, sabía... Me dijo, te agradezco que hayas criado a mi hijo cuando yo no lo podía criar porque yo tenía un problema de alcoholismo. Y tú fuiste un ángel en la vida de mi hijo. Wow. No manches. O sea, le dije, perdóname porque imagínate mi dolor de ver a una mamá llorando y que yo contribuía a que no vea a su hijo hasta el día de hoy. Fue bien doloroso darme cuenta que yo también había sido la mala de la película. Claro. Pensando que eras la buena. Pero mira, la ignorancia no te exime. No, claro. Yo muchas veces, imagínate a qué grado que yo muchas veces fui con la del tribunal, con la juez, con la abogada, y yo lo quería adoptar y obviamente eso no se podía. Y él decía, no, porque no me decía la verdad. Entonces, el reencontrarme con Mireya y ver que es una señora que superó toda una vida de mucho sufrimiento, de muchas cuestiones, que se rehabilitó y que tiene 4 hijos más. Tiene 4 hijos más que la quieren, que la cuidan, que la respetan, que ahí van, que son una familia que se ha ido superando. Y el que me dijera, vamos a dejar todo esto en manos de Dios. Dios un día va a llegar y va a poner todo en su lugar. Porque le decía, es que yo, mi Rodri, me decía, tranquila, está con su papá y por muy mal que esté, está con su papá y él lo ama. Papá. Es su papá. O sea, no tienes la tragedia de que no saber dónde está o de muchas mujeres que les han secuestrado a los hijos, que es una verdadera tragedia y dolor. Sí. Entonces ella me regresaba. ¿Te ayudó a sanar? Ese es el amor de una madre, ¿sabes? Pones el corazón ahí destrozado en la mesa y dices, ya no. Ya no. Y es responsabilidad del Señor. Él tendrá que hacerse responsable el día que les guste. Imagínate lo que fue para mí decir su primer año, su diente, fue al kinder. O sea, tú le enseñaste, yo le enseñé todos esos recuerdos. Todo le entregué. Ay, no, te juro que fue muy sanador. Le entregué todo, le entregué las fotos. Esta es su recámara. No la he quitado, ya la voy a empezar a quitar porque ya es tiempo. Pero la recámara la dejé hasta el día de hoy porque yo dije, si regresa, aquí está su lugar. Pero mira, su lugar está aquí. Y hoy que él está enojado conmigo por todo lo que le dicen todo, ahora que paso por todo esto que yo me viví en un infierno, empieza a llegar gente cuando yo dije, esto se acabó. Llega Arminda con My Soul Experience en un coaching cada 8 días. Me voy con Tere, la psicóloga, luego con Guillermo, el psicólogo, y dije, de aquí para arriba, yo tengo que salir. Y empiezo a ver que yo tenía todos mis pensamientos aquí arriba, pero no los había aterrizado. Entonces, empiezo un trabajo de la pareja. ¿Qué quieres de la pareja? ¿Cuáles son tus valores de la pareja? ¿No? Escríbelos y en orden de importancia. Y fue muy difícil porque esa es una catarsis horrible y tienes que reconocer tus errores y reconocer tus miedos y reconocer dónde te dolió y regresarte cuando eres niña y sanar a esa niña y tal, hasta que veo que mis valores están en este orden. Primero, el amor, la confianza, la estabilidad, la lealtad, responsabilidad, el trabajo y la espiritualidad. Entonces me dicen, y esos son tus valores, ajá. ¿Y en qué momento se alinean con la pareja que elegiste? Pues sí. Y luego, el que acabas de dejar, ¿por qué anduviste con él? Yo, es que me daba rosas todo el tiempo y además es súper chistoso, es cagadísimo. ¿A dónde dice ahí en tus valores que te importa mucho estar riendo de risa, güey? Ahí no dice. Entonces, te compras al bufón y luego ya quieres que sea un empresario, pero poderoso, pero responsable, pero amoroso, pero comprensivo, pero leal, pero... O sea, son fantasías nuestras. Y descubro que mi vida la basé en mis fantasías. Y elegí bajo mis fantasías y luego
quise meter a un hombre que no tenía esos valores en unas expectativas mías y lo forcé hasta que explotamos. Porque yo también traía mi parte y hay que hacerse responsable de su parte. Entonces hoy digo, gané 11 años de criar a un niño que no era mío, pero que fue mío. Y nadie me puede quitar que yo lo crié, que yo soy su mamá hasta que yo me muera. Entonces fue tan liberador. El poder llegar a tomar esa decisión, es decir, yo ya no me responsabilizo de lo que tú no has hecho o de las carencias o de, ya sé que eventualmente Ro va a regresar y vamos a volver a ser una familia, que Reni se va a reencontrar con su hermano, que tú tomas fuerza con Reni también en esta complicidad, pero para llegar ahí te tuviste que reconciliar con tu parte femenina. Durísimo. ¿Cómo hiciste eso? No, yo creo que es el trabajo de muchos meses y yo creo que años, y en ese camino estoy. Primero, de ver, algo no está bien. O sea, porque yo decía, ¿por qué me pasan tantas cosas malas a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero en el trabajo, en lo que yo siempre he tenido claro, y ahí sí me va bien. Sé a qué me levanto, sé dónde quiero trabajar, sé quién quiero ser, sé a dónde quiero llegar. En esa sí crecí. Pero en este lado no tenía yo claro. Entonces no elegí, no supe. En las amigas, por ejemplo, tenía yo muchas amigas y en este proceso se fueron porque tampoco teníamos los mismos valores y ellas no están bien, no están mal, solamente tienen otros valores. Yo sentí una alta traición de que nunca más me volvieron a invitar y de que hicieron migas para allá cuando sabían que yo era la que estaba doliéndome, ¿no? Uh-huh. Y le creyeron a unas mentiras. Bueno, pues en ese momento sus valores les iba mejor alinearse con ellos y entonces empiezas a encontrar gente con tus mismos valores. A la hora que yo empiezo a leer, por ejemplo, el Club de las 5 de la mañana, en la hora que yo empiezo a ver que es importante, sí, la pareja, pero también la familia, pero también tus amistades, pero también la salud y también el alimento, también tu carrera. Todos tienen que estar en el mismo punto para que se haga un círculo virtuoso. Porque yo toda mi energía la estaba centrando en encontrar una pareja como si ese fuera el fin objetivo del y el objetivo. Sí, es una parte, pero cuando ya te encuentras y logré tocar la paz, dije, bueno. En el momento en que te reconociste como un todo, no valgo por tener una pareja, sino valgo por mí, y en el momento en que entiendes eso, entonces probablemente llegará a esa pareja. Pero si no llega, ya no importa. Tampoco. No pasa nada. Ahora, también te relacionas con gente que no necesariamente tiene que ser tu pareja. A lo mejor es tu cuate, a lo mejor le pasan bien, pero ya sin esa... Un parchicuate. Que también digo... A la que le des tu pitufresa. Cuando te empiezas a valorar y dices, no manches, soy chingona, me decía Arminda, vas en la calle y te le cierras a alguien con querer o sin querer, ¡pendeja! Y te pones a pensar, a lo mejor soy pendeja, a lo mejor no manejo bien, y ahí estás, y te la crees. Pero alguien te dice, oye, qué bonita te ves, qué bonito tu color de labios, oye, eres una chingona, oye, eres... No te la crees. Ay, no tanto. No, ay, me lo compré en Shane. Son de Temu, ni son tan caros. Sí soy. Sí soy, pero te dicen, no, porque te la vas a creer. Pues sí te la crees, porque sí soy. Está chafa presumir. Es porque no es de niñas bien. Sí, claro. Más que herida de abandono, creo que esta herida con las de nuestro mismo género la estamos aprendiendo a sanar entre todas, ¿no? O sea, las nuevas generaciones nos llevan ya mucho de ventaja en eso. Años luz. Pero creo que nosotras mismas, o sea, yo sí siento que conforme vas creciendo, te vas dando más cuenta de el impacto que es cuando coincides con otras mujeres y construyes. Sí. O sea, los equipos de trabajo nuestros, por ejemplo, en Brincacharcos ya tenemos muchos años en que no es planeado. Pues somos por puras azares del mujeres. destino, somos puras mujeres. Y eso de que no, porque todas se pelean y sus ciclos se sincronizan y que son eso, no es cierto. O sea, hemos construido un montón de cosas, pero siempre nos vendieron como esta idea de es que tiene que haber un hombre para equilibrar. Porque es el equilibrio, porque ellos no son tan conflictivos, porque las pinches viejas están locas. Pero ¿quién inventó eso? ¡Ellos! ¿Por qué les estamos creyendo hasta eso, sabes? O sea, y
creo que eso es con lo que nuestra generación está haciendo las paces. Sí. Y digo, Cuarentonas es una parte de nuestra sanación también con ese lado femenino. Sí. De decir, vamos a hacer una comunidad, vamos a ayudarnos entre todas. Lo que yo tengo que decir es importante para alguien, aunque yo piense que es una pendejada porque no me atrevo a reconocérmelo. Y ¿saben ¿no? qué? También es importante para los hombres que nos siguen. Y son muchos. Claro, porque mira, en todo yo creo que tiene que haber un equilibrio. Cuando hay un narcisista, hay un codependiente. Sí, claro. Y entonces atacamos al narcisista porque está enfermo, porque lo que hace el narcisista está más cruel, pero el codependiente también está enfermo. Entonces, cuando tú dejas de ser codependiente, ahora, por ejemplo, yo salgo con alguien y me empieza a decir, porque mi ex esposa es una loca, tache, güey, ya. Tú no. Sí, gracias, no hay segunda cita. No hay O sea, segunda cita porque no me voy a enrollar con alguien que viene con un drama que no ha resuelto. Tal vez en unos años lo resuelva, como yo no resolví en tantos años y también a lo mejor yo fui touch para alguien, güey. Pero eres empática hoy. Soy empática. Ya en la claridad, ya no acepto otra cosa, pero ya sé cuánto valgo, ya sé que soy una mujer independiente, ya sé que soy una mujer que le echa ganas, que me levanto temprano, que veo por mi hija, que quiero tener unas amistades que valgan la pena, que me rodeo de gente chingona, porque mira, si te juntas con 5 borrachos, tú eres el sexto. Claro. Te juntas con 5 chismosas, tú eres la sexta. Claro. Pues ni modo que no, mana. Entonces yo digo, ando buscando gente que me sume. Sí, porque claro. yo voy a ser la sexta. Oye, y en esa búsqueda de gente hiciste una comunidad bien bonita. Hice una comunidad bien padre porque fíjate que la hice desde el no saber con quién ir. Yo entre más necesitada me sentía, creaba esta comunidad que se llama Mujeres Apoyando Mujeres con Valor. Yo sabía que necesitábamos. Búscalo en Facebook. Búscalo en Facebook. No sabes cuánta gente me escribe, oye, Aida, me estoy divorciando, entonces yo sé lo que es. Y no sé con quién. Primero tienes que atenderte. Vete a un psicólogo, vete buscar un abogado, cúbrete por aquí, cubre tus hijos. Y si tú no sabes, en ese grupo hay otra que sí sabe. Que sí puede ayudar. Y nosotros sí somos solidarias, sí tenemos sororidad. Sí lo tenemos, Sí nada lo más tenemos. que no nos hemos encontrado. Y tienes razón, las nuevas generaciones nos llevan años luz. Y qué padre ser la generación que aprendió. Sí. Que desaprendimos y que aprendimos. Que a nosotros nos tocó eso, es deconstruir todo eso con lo que nos educaron para tener algo nuevo, que es con lo que ya están creciendo nuestras hijas. Claro. Y está espectacular verlas a ellas cómo nos dan 3 vueltas en el apoyo, 3 vueltas en el amor propio. O sea, yo veo el nivel de amor propio que se tienen. Ya quisiera yo haberlo tenido a esa edad. Claro, Sí, no, nos está hubiéramos cañón. comido el mundo, mana. La verdad, ganas, siempre ganas si lo ves desde ese lado. Claro. Yo en este momento todo lo que fue negativo, lo que no me gustó, no me interesa, porque cuando pasa el camión de la basura no le dices, oye, me bajas 3 bolsas de orgánica y 2 de inorgánica. No. Entonces, ¿por qué quieres recoger lo malo? Adiós, o sea, y malo siempre va a haber para que podamos distinguir lo bueno. Yo leía algo que yo no entendía. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Es una frase bien poderosa porque está pensando desde que amas al otro como te amas a ti, porque a ti te amas inmensamente. Tú eres lo primero en tu vida y entonces a la otra persona la tienes como tú igual y la tratas igual porque no hay ondas de envidia, de celos, de mis carencias. No, porque tú te valoras tanto que puedes decir, estamos igual y hay lugar para todas. Y hay lugar para todas. Y ahora que ya has aprendido tantas cosas, ¿cuál crees que sea tu superpoder de los 40? El reconocimiento, el verme, el decir, sí puedo, sí soy fregona, sí puedo, lo que yo quiera lo voy a hacer, siempre y cuando sea disciplinada. O sea, en esta vida yo creo que logra todo el que está claro y el que es persistente. Ustedes tienen este podcast que está padrísimo porque ahí estuvieron. Ahí estamos. Ahí seguimos. Sí, pero y ahí siguen. Pero tú deja 4 meses no vengo, 6 meses no vengo. O sea, se acabó. No, Sí, no hay no se forma. acabó. Pues ya escucharon muy bien ustedes, cuarentonas. Este cuento que ni juntas ni funtas es más falso que las peleas de los Power Rangers. Así que atrévanse a acercarse a más mujeres, dejemos de criticarnos entre nosotras, porque saben que el poder que logramos juntas es imparable y la capacidad de crecer es infinita si nos apoyamos y dejamos de ser tan duras entre nosotras. Así que venga a romper todos los paradigmas y enseñar a las nuevas generaciones el significado de la sororidad y la empatía con el ejemplo. Mil gracias por venir, Aida. Hemos tenido una plática increíble, pero te dejé el avión.
Muchas gracias. No, muchas gracias por venir, por autonominarnos, por contarnos tu historia, tus tantas historias dentro de una historia, y por abrir tu corazón y sobre todo también por seguir tejiendo redes para que entre mujeres nos podamos seguir apoyando y hacer cada vez más. Y por el fuertes. valor de aceptar que Muchas alguna gracias. vez también nos equivocamos. Pues nos vamos, cuarentonas. Quiéranse, cuídense, síganos en redes, denos campanita. Muchas gracias por seguir con nosotros, por crecer esta comunidad, por seguirse nominando. Sigamos haciendo equipo porque todavía tenemos mucho para cagarla y mucho para aprender. Muchas gracias a Brincacharcos, como siempre, Ili, Pris, Alanis Studio, Fer y Santi. Vengan todos a hacer sus podcasts y a cantar y a hacer cosas padres aquí, que es el mejor estudio de la galaxia. Todos los que nos esperan en casa, gracias infinitas siempre, los amamos. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.